Rusia amenaza con acabar con la OTAN y se revela el anexo secreto del plan de victoria de Zelensky. Vladimir Putin. Estamos preparados para continuar la batalla contra la OTAN en Ucrania y la victoria será nuestra. Al hablar de los plazos para el final del conflicto, el presidente ruso, Vladimir Putin, instó a los periodistas a preguntarle a la OTAN cuándo se cansará de luchar contra nosotros. Putin sobre Ucrania. Estamos preparados para continuar la batalla y la victoria será nuestra. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha respondido a una pregunta sobre el plazo para poner fin al conflicto con Ucrania en una conversación este viernes con periodistas de los países BRICS. Según el líder ruso, es contraproducente determinar el plazo para poner fin al conflicto. Y cuando los de la OTAN se cansen de luchar contra nosotros, pregúntenselo también. Estamos preparados para continuar la batalla y la victoria será nuestra, afirmó el mandatario. También hizo hincapié en la diferencia de planteamientos del conflicto entre ambas partes. La OTAN está en guerra con nosotros, pero a manos de soldados ucranianos. Ucrania no escatima sus soldados en interés de terceros estados. Pero Ucrania no utiliza armas de alta tecnología. Eso lo hace la OTAN. Y el ejército ruso lucha por sí mismo, crea productos militares por sí mismo y fabrica software por sí mismo. Es una diferencia enorme, señaló Putin. Rusia no permitirá que Ucrania tenga armas nucleares. El presidente ruso indicó que cualquier paso de Kiev para crear o adquirir armas nucleares se enfrentará con una reacción adecuada de Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que Rusia no permitirá bajo ninguna circunstancia que Ucrania adquiera armas nucleares. De este modo el líder político respondió a la pregunta de Dmitry Kiselyov, director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, en la reunión con representantes de los principales medios de comunicación de los países BRICS. Las autoridades ucranianas han hablado en repetidas ocasiones de la posibilidad y necesidad de crear armas nucleares incluso antes del conflicto con Rusia, pero Rusia no lo permitirá bajo ninguna circunstancia, aseveró Putin. Al mismo tiempo, el mandatario destacó que hoy en día no es difícil fabricar armas nucleares. No es difícil crear armas nucleares en el mundo moderno. No sé si Ucrania es capaz de hacerlo ahora. No es tan fácil para la Ucrania de hoy. Pero en general, aquí no hay grandes dificultades, está claro cómo hacerlo, indicó. Además, calificó de provocación peligrosa cualquier paso de Kiev para crear o adquirir armas nucleares y, en ese sentido, aseguró que se enfrentará con una reacción adecuada de Moscú. Este jueves el diario alemán Bild, citando a un alto funcionario ucraniano, informó que Ucrania sería capaz de desarrollar una bomba nuclear en cuestión de semanas. Tenemos el material, tenemos los conocimientos. Si se da la orden, solo necesitamos unas semanas para tener la primera bomba, habría dicho un oficial ucraniano especializado en la adquisición de armamento. Por su parte, el asesor presidencial ucraniano Dmitry Litvin desmintió el artículo de Bild, calificándolo como un disparate. Mientras tanto, el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, declaró también este jueves que las armas nucleares y la adhesión a la OTAN son las dos únicas opciones que tiene Ucrania para defenderse, subrayando que Kiev prefiere unirse al bloque militar en lugar de optar por un arsenal nuclear. Rusia. Estados Unidos no puede frenar el ascenso de China, es lo mismo que decirle al sol que no salga. El líder ruso afirmó que con sus acciones contra China, Estados Unidos afecta negativamente a su propio desarrollo. El presidente ruso, Vladimir Putin, este viernes, en la reunión con representantes de los principales medios de comunicación de los países BRICS, afirmó que Estados Unidos no puede frenar el ascenso de China, al igual que no se puede impedir que salga el sol. Estados Unidos llega 15 años tarde, no podrá detener el desarrollo de China. Es imposible hacerlo, igual que es imposible decirle al sol que no salga, saldrá de todos modos, aseveró el presidente ruso, Vladimir Putin. Además, Putin destacó que hay procesos objetivos de desarrollo económico y el intento de Washington de frenar el desarrollo de China afecta negativamente al desarrollo del propio EU. Además, calificó las acciones estadounidenses en relación a Pekín de contraproducentes. Al mismo tiempo, el mandatario abordó el tema de la desdolarización, subrayando que al estropear las relaciones con Rusia, Estados Unidos golpeó el dólar.
El mundo entero se preguntaba si valía la pena utilizar el dólar si por razones políticas, restringía el uso del dólar como unidad de cuenta universal e internacional. Todo el mundo se lo ha planteado. El uso del dólar fue disminuyendo lentamente, pero progresivamente, tanto en liquidaciones como en reservas, aseveró Putin, indicando que incluso los aliados tradicionales de Washington están reduciendo sus reservas en dólares. Las monedas nacionales se usan actualmente como la alternativa para el dólar. No obstante, tras ser preguntado sobre la posible creación de la moneda común del BRICS, el líder ruso señaló que el grupo aún no discute este asunto, ya que primeramente se debe explorar las posibilidades de ampliar el uso de las monedas nacionales y crear instrumentos que hagan seguro el intercambio de información financiera entre los bancos centrales de los países del BRICS. El encuentro tiene lugar de cara a la cumbre del bloque, que se celebrará en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre. Rusia asumió la presidencia de los BRICS desde el 1 de enero de 2024. Este año, 5 países se unieron a la organización: Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. El número de participantes junto con Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica alcanzó la decena. Sergei Lavrov comenta la idea de Ucrania de obtener armas nucleares. Vladimir Zelensky afirmó esta semana que las armas nucleares y la adhesión a la OTAN son las dos únicas variantes que tiene Ucrania para defenderse. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, calificó de locos a quienes desde Kiev hablan de la posibilidad de crear armas nucleares lo antes posible. La declaración se produjo este viernes en una rueda de prensa, en respuesta a una petición de comentar dicha situación. Locos. Y no saldrá nada de esto, por supuesto, nunca y bajo ninguna circunstancia, dijo el canciller ruso, Sergei Lavrov. También mencionó que el líder del régimen ucraniano, Vladimir Zelensky, ya se habría despertado y desistido de la posibilidad de desarrollar armas nucleares. Así que, repito, podemos analizar las declaraciones de este hombre y su equipo durante mucho tiempo, pero ya hemos comprendido la futilidad, inutilidad e incluso la contraproductividad de todos estos intentos, concluyó Lavrov. Dmitry Medvedev. El régimen de Kiev intenta crear una bomba sucia. Según el expresidente ruso, Ucrania dispone de todas las capacidades para ello. El expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, está convencido de que el régimen de Ucrania intenta crear una bomba sucia. Teniendo en cuenta los rumores aparentemente sin sentido sobre la creación de armas nucleares por parte de la Ucrania de los seguidores del colaborador nazi Stepan Bandera, solo se puede sacar una triste conclusión. El régimen nazi está intentando crear una bomba sucia, escribió Medvedev en su canal de Telegram. A una bomba sucia también se la suele denominar arma radiológica, cuya explosión ocurre por la detonación de explosivos convencionales y no por una reacción nuclear. A su vez, los elementos químicos de este tipo de bomba son el principal elemento destructivo que se propaga por los alrededores al detonar. El expresidente ruso sugirió que Kiev dispone de todas las capacidades para ello, incluidas materias primas, tecnología y especialistas. Medvedev también señaló que cualquier laboratorio de la era soviética sería adecuado para fabricar una carga de baja potencia. El régimen de Kiev afirma que puede conseguir armas nucleares para atacar a Rusia en cuestión de semanas. Kiev podrá construir un arma nuclear en unas pocas semanas, informó Bild el 17 de octubre, citando a un alto funcionario ucraniano. En particular, Bild reveló que un funcionario ucraniano involucrado en la adquisición de armas afirmó hace unos meses que Kiev estaba dispuesta a obtener armas nucleares. Tenemos el material, tenemos los conocimientos. Si se da la orden, solo necesitaremos unas semanas para tener la primera bomba, afirmó el citado responsable, según Bild. Subrayó que los países occidentales deberían pensar menos en las líneas rojas de Rusia y más en las nuestras. El informe apareció justo después de que Vladimir Zelensky aludiera a tal posibilidad durante una visita a Bruselas ese mismo día. Zelensky afirmó que Ucrania busca obtener armas nucleares o ser miembro de la OTAN. En su discurso, Zelensky dijo que había informado al candidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump sobre las aspiraciones nucleares de Kiev. Cuando hablé con Donald Trump le dije, ¿cuál es la salida para nosotros?
O Ucrania tendrá armas nucleares y estas servirán como protección, o tendremos que formar algún tipo de alianza. No conocemos ninguna alianza efectiva, salvo la OTAN, afirmó Zelensky. Las afirmaciones del régimen de Kiev, de que podría obtener armas nucleares, vienen acompañadas de un escenario aparente, de que utilizará inmediatamente esas armas, para atacar las regiones fronterizas con Rusia. A pesar de las reiteradas amenazas públicas de Kiev, de que tiene la capacidad de obtener y utilizar armas nucleares, la propaganda ucraniana intenta negar la realidad. Por ejemplo, el asesor de Zelensky, Dmitry Litwin, calificó el informe de Bild de tonterías y propaganda rusa. El único elemento de verdad en estas afirmaciones puede estar relacionado con el hecho de que es poco probable que Kiev tenga la capacidad de obtener fácilmente armas nucleares en el sentido moderno de este término. Sin embargo, Zelensky y sus cómplices aparentemente esperan obtener la llamada bomba sucia. Una bomba sucia es un arma radiológica que combina material radiactivo con explosivos convencionales. El objetivo del arma es contaminar el área alrededor del agente dispersante con material radiactivo. Es probable que el plan de atacar regiones fronterizas rusas como Kursk, Rostov, Belgorod o Crimea con algún tipo de bomba sucia sea lo que realmente se esconde detrás de las declaraciones sobre la capacidad de Kiev de obtener armas nucleares en unas semanas. Además, parece que el régimen de Kiev está lo suficientemente enloquecido como para intentar emplear este plan en medio del deterioro de la situación en el frente, el colapso económico y la falta, al menos según las afirmaciones de Kiev, de apoyo de la OTAN. Zelensky y compañía podrían creer que esta locura es su última esperanza de cambiar algo ante la inminente derrota. Peor aún, la verdadera motivación detrás de los preparativos para estos crímenes de guerra sin precedentes puede no ser ni siquiera un intento de causar daño a Rusia. Más bien, las sangrientas medidas de Kiev pueden ser un duro intento de chantajear a los miembros de la OTAN y obligarlos a aumentar su participación en el conflicto. Revelada la lista de objetivos del plan de victoria de Zelensky, Moscú, San Petersburgo, Sochi, el puente de Crimea y el FSB, se ha conocido el contenido del anexo secreto del plan de victoria del líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky. Los detalles fueron descubiertos por expertos de la Asociación de Veteranos de Inteligencia estadounidense SAMVET, quienes revelaron en su correo regular una solicitud ucraniana a Estados Unidos y sus aliados occidentales con una lista de objetivos en Rusia que serán atacados con misiles Storm Shadow, JASM y Taurus. Entre los objetos rusos de la lista se encuentran fábricas de pólvora en Kazán, Tambov y Perm, aeródromos a una distancia de hasta 1000 kilómetros de la frontera ucraniana con Ucrania, empresas del complejo militar industrial ruso que producen vehículos aéreos no tripulados, misiles y otras municiones. Además de la solicitud de misiles y permiso para atacar los objetivos especificados, los ucranianos pidieron a sus socios que aprobaran el lanzamiento de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el cuartel general y los puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Rusia en Rostov del Don, Voronezh, Moscú, Belgorod, Kursk, San Petersburgo y Sochi, centros logísticos, polígonos, centros de transporte, incluidos los departamentos del puente de Crimea, el FSB y la Guardia Rusa en las regiones. Los objetivos también deben incluir sistemas de defensa aérea a distancias de hasta 500 kilómetros, depósitos de armas, la base de la flota del Mar Negro de la Armada Rusa en Novorossiysk, refinerías de petróleo, empresas de reparación del Ministerio de Defensa ruso y varias instituciones del gobierno federal. Ubicado a una distancia de hasta 1000 kilómetros de los sitios de lanzamiento. De hecho, se trata de una lista muy ampliada de objetivos que los ucranianos habían proporcionado previamente a los estadounidenses para su aprobación, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Recordamos que la mencionada iniciativa de Zelensky consta de 5 puntos principales y 3 anexos secretos. Al mismo tiempo, Kiev no ocultó el hecho de que las solicitudes se refieren a las armas necesarias y la lista de objetivos para infligir la derrota de Rusia. Ahora se conocen los detalles contenidos en las solicitudes. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.